Bienvenidos a una nueva clase de este taller de cuidados paliativos. En la clase de hoy vamos a tocar un tema fundamental en lo que se refiere al manejo poco invasivo o no invasivo de nuestros pacientes. Me refiero a la vía subcutánea, una de las grandes herramientas con las que contamos en esta especialidad para manejar a los pacientes. Uno de los paradigmas de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida y confort de los pacientes, al mismo tiempo que facilitar a la familia y a los cuidadores todo lo que tenga que ver con el cuidado. Esto incluye la administración de medicamentos y la hidratación, las cuales en cierto punto de la enfermedad pueden volverse un verdadero desafío, sobre todo teniendo en cuenta que para lograr el objetivo de la mejor calidad de vida y confort debemos ser lo menos invasivo posibles. Sabemos que en medicina y en enfermería existen diferentes vías de administración de medicamentos, así como de hidratación. La vía oral siempre va a ser la de elección y mientras podamos mantenerla permeable, la vamos a utilizar. Al momento de que el paciente pierde la vía oral, tanto para la administración de medicamentos como para hidratación y también para nutrición, sabemos que contamos con otras vías, de las cuales tienen sus ventajas y sus desventajas. Siempre que pensemos en comodidad, pensar en dolor y en incomodidad para el paciente. Sabemos que existe la vía endovenosa, ideal para hidratación fuerte, la vía rectal, que nos sirve para, sobre todo para algunas medicaciones en particular, en momentos especiales como pueden ser convulsiones, la vía intramuscular, con la desventaja de que suele ser dolorosa y que en nuestros pacientes en particular, que suelen estar caquécticos o hipotróficos, es de difícil uso y sobre todo porque al disminuir la masa corremos riesgo de lesionar órganos profundos. La vía sublingual, de mayor uso actualmente, sobre todo para antieméticos y para algunos analgésicos. La vía transdérmica, sobre todo para el uso de medicación opioide, como es la buprenorfina. Y la vía subcutánea, una vía de poco conocimiento en la práctica, pero que al momento del manejo en domicilio es terriblemente útil. De esta misma vamos a hablar ahora. Debemos tener en cuenta que esta vía, la vía subcutánea, o dermoclisis, hipodermoclisis, es la vía de elección cuando perdemos la vía oral y tiene varias ventajas que es importante conocer, sobre todo que es eficaz para la administración de medicamentos de la mayoría de los que usamos en cuidados paliativos y para hidratación. Es de muy fácil manejo y fácil de enseñar tanto al paciente como a los familiares, su utilización y su colocación en caso de que se salga. Suele tener pocas complicaciones, las principales están relacionadas con el sitio de punción y relacionadas con infecciones locales, y no mantiene al paciente atado a la cama, debido a que podemos prescindir de la guía de suero cuando no lo estamos utilizando y solamente manejarnos con el catéter. Haciendo un breve repaso anatómico, vemos que la piel está dividida en tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La vía subcutánea se maneja a través de la hipodermis, la cual es terriblemente vascularizada y lo que nos permite administrar fármacos de hidratación que luego serán absorbidos por difusión. Como mencionábamos recién, las dos principales indicaciones de la vía subcutánea serán para la administración de fármacos y para la hidratación, llamada hipodermoclisis. Las principales indicaciones de esta vía de administración, son la imposibilidad de uso de otra vía, sobre todo la imposibilidad del uso de la vía oral, que es la de elección siempre, situación de terminalidad o de final de vida, en la cual buscaremos el menor grado de invasividad posible, siempre buscando aliviar síntomas, principalmente dolor, pero también otros síntomas como pueden ser la disnea, las náuseas, los vómitos, a través de medicación, y para la hidratación o hipodermoclisis. Las principales contraindicaciones del uso de vía subcutánea son las alteraciones de la piel a nivel local donde se irá a colocar, como puede ser cicatrices quirúrgicas, la disección ganglionar que no permita una correcta administración o absorción de los fármacos o de la hidratación, las superficies irradiadas, sobre todo porque la piel queda alterada y la hipodermis también. En casos de fallo circulatorio o de insuficiencia cardíaca, que es una contraindicación más bien relativa, debido a que los volúmenes que vamos a usar no son demasiado elevados. Las coagulopatías severas, sobre todo con plaquetopenias menores a 5000 por el riesgo de sangrado.
Si la zona está edematizada, uno trata de evitar la colocación de la vía en esa zona, porque no va a haber buena absorción tanto de fármacos como de soluciones. Todas las zonas cercanas a articulaciones, debido a que al movimiento pueden generar pinchazos por la aguja de la mariposa o que se salga la aguja. Y algunas contraindicaciones relativas tienen que ver con la mala adaptación del paciente o que la familia no lo pueda manejar adecuadamente o sienta que sobrepasa sus capacidades para manejarlo en el momento. Las dos principales formas de utilización de la administración de fármacos por vías subcutáneas pueden ser en bolos rápidos o en infusión continua. Cuando utilizamos infusión intermitente o en bolos, tenemos que tener en cuenta que la administración será en horarios pautados o a demanda en caso de que usemos rescates de medicación. Debemos utilizar cada bolo pequeños volúmenes que no superen los 3 mililitros, debido a que mayores volúmenes pueden generar dolor o generar molestia en la zona. Suele haber una discontinuidad en los niveles plasmáticos, como cualquier administración de fármacos en forma pautada, pero la velocidad de absorción va a ser menor siempre que la vía endovenosa. No requiere pernización ni lavado del catéter, esto es importante, no funciona como un catéter PICC o un catéter endovenoso, por lo cual no debería haber ningún tipo de problema luego de la administración de cada bolo. Cuando hacemos administración en forma continua, tenemos que tener en cuenta que la concentración plasmática va a ser uniforme y lo ideal es utilizar los infusores elastoméricos, que actualmente no se están consiguiendo en el país. En esta imagen podemos ver un infusor elastomérico que consta de un receptáculo donde se coloca la medicación que vamos a colocar o que vamos a infundir, y un sistema de infusión mecánico. Funciona a través de un resorte con una velocidad ya estipulada, que sirve para infundir en forma continua durante un día o 2 días, depende de la cantidad que vayamos a colocar, a una velocidad determinada en mililitros por hora. Con respecto a los sitios o zonas de colocación del catéter subcutáneo, vamos a optar siempre por zonas que tengan tejido celular subcutáneo abundante. La zona infraclavicular es la zona clásica de colocación, útil sobre todo para administración de medicación en bolos. La zona abdominal es una zona ideal para infundir a través de hipodermoclisis volúmenes elevados de solución fisiológica. La zona interescapular o subescapular es una zona ideal para aquellos pacientes que suelen tener cierto grado de excitación psicomotriz y corren riesgo de extraerse la vía por manipulación. En esta zona es de difícil alcance para el paciente y también permite una buena compliance de distensión del tejido para administrar volúmenes. Otras zonas comunes son la zona deltoidea y la zona anterior de los muslos. Como verán, los materiales a utilizar son simples, son sencillos. Vamos a optar siempre por catéter de tipo butterfly o mariposa. Número 21, 22 o 23 son los ideales para no generar daño tisular. Y conviene utilizar para la fijación del mismo un apósito transparente de tipo Tegaderm o similar, o cinta adhesiva transparente, lo cual nos va a permitir observar la zona de punción en cada revisación, buscando lesiones de la misma o zonas de flogosis. Con respecto a los pasos a seguir para cateterización del tejido celular subcutáneo, siempre lo primero que vamos a hacer es elegir, según nuestro objetivo, el sitio de punción, hacer una limpieza local, una antisepsia local con alcohol yodado. Algunos autores recomiendan purgar el tubo de extensión del catéter mariposa, pero tengan en cuenta que las burbujas de aire en este caso no traerían ninguna complicación, debido a que no pasan al sistema venoso en forma directa, por lo cual esto se puede obviar. Se pliega la piel y se coloca con el bisel hacia arriba la mariposa en un ángulo de 45 grados. Si el tejido celular subcutáneo es muy escaso, si tenemos un paciente caquéctico, conviene colocar el bisel hacia abajo para evitar lesiones sobre todo y para mejor absorción. Se suele hacer una pequeña aspiración para ver que no tengamos retorno sanguíneo y que el catéter esté colocado sobre algún vaso, y luego cubrir con el apósito transparente.
Algo que no mencioné en la diapositiva anterior es que conviene hacer un pequeño bucle al catéter y fijarlo en forma paralela para evitar luego de un tironeamiento o de un enganche del mismo que éste se vaya a salir y que saque la aguja hacia afuera. En esta otra diapositiva lo que vemos es dónde quedaría la aguja según los distintos ángulos de inserción. Como decíamos más temprano, las complicaciones principales tienen que ver con la zona de inserción del catéter y tienen que ver con un enrojecimiento o flogosis de la zona, con induración, dolor o molestia por la presencia de la aguja en el tejido, complicaciones infecciosas locales y que el catéter se retire accidentalmente o en forma voluntaria. Para evitar estas complicaciones, vamos siempre a mantener las normas de asepsia adecuadas, el uso de guantes con cada manipulación del catéter, tratar de no usar bolos demasiado grandes si vamos a hacer infusión en bolos y no continua, como decía recién, hacer el bucle en la guía para evitar que el tironeamiento saque la aguja hacia afuera. En caso de que aparezcan complicaciones como flogosis local, enrojecimiento, dolor, lo ideal es cambiar el sitio de inserción, no dejarlo en forma permanente la aguja. Esta no debería estar más de 10 días colocada en cada sitio de punción. Siempre que se pueda revisar el sitio de inserción y tratar de tener los horarios separados en la medicación que pueda precipitar y mezclarse dentro del tejido celular subcutáneo. Con respecto a la hidratación, a la hipodermoclisis, siempre tenemos que tener en cuenta que cada paciente es individual, que cada situación es individual y no todos los pacientes tienen indicación de hidratación excesiva o de hiperhidratación. Las indicaciones estarán dadas principalmente para el control sintomático, en el caso de que hayamos perdido la vía oral. Los volúmenes a utilizar no deberían superar el 1,5 litros por día a través de esta vía de administración y se pueden hacer varias veces por semana. Volúmenes mayores siempre van a favorecer el aumento de secreciones respiratorias e intestinales, sobre todo en la fase final de vida. Las soluciones a utilizar a través de la vía subcutánea son aquellas que tengan contenidos de sodio, o sea, solución fisiológica normal, al 0,9%, evitando la utilización de dextrosa. La infusión de hipodermoclisis puede hacerse durante las 24 horas, pero es más recomendable hacerlo durante la noche, evitando que el paciente tenga que estar conectado en forma permanente a la guía de suero. Y la velocidad de infusión no debería superar los 80 mililitros hora. Cuando hablamos de administración de fármacos por vía subcutánea, tener en cuenta que aquellos que son hidrosolubles y de bajo peso molecular son los ideales para ser absorbidos a través de la difusión por esta vía. Entre los que más utilizamos en cuidados paliativos y que pueden administrarse tranquilamente por esta vía están el clorhidrato de morfina, algunos antipsicóticos como el haloperidol y la metoclopramida, que pertenecen a la misma familia, uno con el objetivo de control emético y control de síntomas neuropsiquiátricos, y la metoclopramida con el objetivo del control emético, la iosina, sobre todo utilizada para el control de secreciones respiratorias, y el midazolam como sedante, ansiolítico y fármaco utilizado en la disnea. Existen fármacos que se pueden administrar por vía subcutánea, pero su uso es menos frecuente, ya sea porque traen algunas complicaciones o porque no estarían del todo recomendados por su peso molecular. Entre ellos el ketorolac, que puede generar dolor, sobre todo en el momento del bolo. La furosemida suele generar muchísimo prurito. Con respecto a la ceftriaxona como antibiótico, cada vez hay más estudios que avalan su uso por vía subcutánea. El fentanilo, la ketamina, el tramadol, que si bien estaría dentro de los fármacos menos frecuentes, en nuestro medio se utiliza bastante, y el omeprazol como protector gástrico. Y dentro de los fármacos que directamente están contraindicados para el uso de vía subcutánea se encuentran la dipirona, el diazepam, por ser liposoluble, la clorpromacina y el diclofenac. A la hora de preparar soluciones para infundir a través de la vía subcutánea, tener en cuenta que siempre vamos a utilizar solución fisiológica. Si en caso de que haya precipitación de fármacos o que veamos que la solución se vuelva turbia, debe desecharse directamente. Evitar combinar la dexametasona con otros fármacos porque suele precipitar. Normalmente lo que hacemos es utilizarla por una vía
paralela o una vía aparte, y de ser posible no combinar más de 3 fármacos porque favorecen la precipitación. Y para terminar esta clase, les muestro esta foto de una paciente mía, la señora Ida, que tiene 104 años. Con ella utilizamos una vía subcutánea para hidratación y para administración de clorhidrato de morfina desde hace 1 año y medio, con muy buenos resultados. La vía se cambia cada 10 días aproximadamente. Ha tenido solamente 2 complicaciones locales a lo largo del uso, relacionadas con la manipulación del catéter, una extracción involuntaria y una infección local que se trató con cefalexina, y con muy buenos resultados clínicos, sobre todo en el manejo sintomático. Desde ya, muchísimas gracias por haber escuchado esta clase, espero que les haya servido, y cualquier duda, cualquier comentario podemos hacerla a través de los grupos de WhatsApp.